Bueno, vamos a conversar de otro tema que también es importante tomarlo en cuenta, porque recuerden ustedes, se ha discutido muchísimo de este tema de la ideología de género o del enfoque de género en la currícula escolar. Este tema inclusive llegó hasta las justas judiciales, hasta las salas judiciales. Vamos a conversar con el señor Justo Balmaceda. Justo Balmaceda es abogado del colectivo Padres en Acción, a quienes algunos padres, yo me incluyo, aunque a muchos no les guste, le agradecemos por haber tomado este tema, porque no estábamos de acuerdo con que se ponga este tema de la ideología de género en la currícula. Yo más bien iba por la lista de con mis hijos no te metas, ¿no? Yara, cuidado, conmigo lo que quieras. A mis hijos no te metas. Con ellos no. Doctor, bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias, José. ¿Cómo va este tema? Explíquele al Perú. Usted tiene un documento en manos que tiene que ver con la decisión de la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Cuéntenos, denos detalles. Sí, bueno, ahora mismo estamos en el estadio de que el Ministerio de Educación, en cuanto sea notificado, porque todavía no se le ha notificado esta resolución, debe aplicar inmediatamente, sin ningún acto procesal más. Por más que quieran apelar a segunda instancia y demás. Por más que quieran y pueden apelar, tienen que ejecutar inmediatamente. Porque luego la apelación, si es que se diera, si quieres luego conversamos un poco más sobre la apelación, podría salir negativa. Entonces ellos ahora mismo ya con una medida cautelar tienen que obedecer, ejecutar adelantadamente la sentencia. ¿Y por qué no ha sido notificado el Ministerio de Educación todavía? Por un tema de plazos procesales, ¿no? Aunque la resolución tiene fecha de 15 de enero, fíjate, estamos... 15 de enero, perdón. Es que también hay que recordar pues que el Poder Judicial entra todo febrero en vacaciones, ¿no? Correcto. Entonces todo como que se paraliza hasta el 5 de marzo. Claro, entonces en estos días tiene que estar llegándole ya la notificación directa, concreta. En todo caso, estas notificaciones también se pueden hacer electrónicamente, ¿no? El procurador del Estado designado tiene que haber consignado su casilla electrónica y ahí debe poderle llegar. ¿Qué dice exactamente esta decisión de la primera sala civil de la Corte Superior de Lima? Bueno, nosotros solicitamos que se suspendan, que se ejecute la sentencia de primera instancia y por lo tanto se suspenda todo lo relacionado con el contenido declarado nulo. Lo que se declara nulo es una frase, no son dos líneas como les gusta decir a la Procuraduría, sino es todo un concepto. El concepto de si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Eso es lo que dice textualmente la currícula. La currícula lo decía textualmente. Ahora ha quedado nulo, por lo tanto esto no puede enseñarse. El contenido del enfoque de género no puede contener nada de construcción social del género / sexo, ¿no? Entonces, lo que nosotros solicitamos fue que no se capacite más a los profesores sobre esto, que no se imprima ningún libro más, ningún libro de texto más que tenga como contenido esto. Que no se invierta ningún dinero más en capacitar, en contratar a alguien para que se refiera a este contenido, ¿no? Léanos nuevamente la parte que no pueden poner en la currícula, doctor. Dice, si bien que aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Y es curioso porque no es solo esta frase la que se declara nula. Pero es que es una frase que nos pinta lo que quieren hacer en los colegios. No, Lozano lo pinta clarito. El que no lo entiende es porque no quiere entenderlo. Correcto. ¿No es cierto? A ver, más, esto iba para los niños de primaria. Para todos. Para todos. Desde muy pequeños. Desde muy pequeños. Así es. Cuando empiezas a enseñarle su anatomía, ¿no? Cuando empiezas a enseñarle que las niñas tienen vulva, que los niños tienen pene, que van creciendo, el desarrollo del cuerpo, conoce tu cuerpo, protege tu cuerpo. Cuando estás enseñándole esas cosas, dice, por si acaso, tú puedes haber nacido con pene y eso te hace varón ahorita, pero la sexualidad se va construyendo, ¿no? Vas creciendo y vas definiendo tu sexualidad. ¿Eso querían meterle a la cabeza a los niños? ¿O estoy yo malentendiéndolo, doctor? De repente estoy exagerando. No lo malentiendes, al contrario, lo entiendes perfectamente. Cualquiera que tenga una comprensión lectora mínima entiende eso de ese párrafo. La educación básica incluye 3 niveles, el nivel que llamamos inicial, el primario y el secundario. Por lo tanto, este currículo se aplica a estos 3 niveles, ¿no?
Y lo curioso es que está clarísimo cómo este enunciado, que se repite en varios países, en varias intenciones de introducir este mensaje desde la educación, es el considerado precisamente el ideológico. Por ejemplo, decir que varón y mujer son iguales ante la ley, que tienen los mismos derechos, eso no es ideología. No, por supuesto, eso está muy bien. Eso es ciencia y derecho. Los padres de familia que han demandado y los padres de familia del Perú, creo que ninguno quiere que a sus hijas mujeres las traten con distinción, con diferencia, inferiormente. No, señor, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Y mucho menos si ya llegamos al extremo, que les peguen o que las maltraten, que las insulten, que las denigren, que les paguen menos, si tienen la misma capacidad intelectual, formativa, de tiempo de trabajo que un varón, que gane igual que el varón. Las damas y los varones intelectualmente somos exactamente iguales. Así es. Nos cambia la fisonomía, ¿no? Nos cambia la sexualidad, somos distintos por ser hombres y por ser varones y por ser damas. Pero eso no tiene que hacer a uno inferior al otro, de ninguna manera. Por ahí no va el tema. Esa no es la queja, la objeción, la demanda que interpuso Padres en Acción. Va por el tema ideológico, un concepto que no es científico, las ideologías no son científicas, como en el caso de la sexualidad. Decir que se construye es sin ninguna base científica y por lo tanto se convierte en una posición ideológica. Nosotros decimos, sobre ideologías, deja que yo le enseñe la ideología que yo quiera a mis hijos, ¿no? Y el Estado no tiene por qué meterse en este aspecto. Entonces, si el enfoque de género se reorientara de verdad perfectamente, porque tampoco es como decía el procurador que defiende al Ministerio de Educación en esta causa, los padres tienen miedo a la palabra género. Si la palabra género está contenida en los tratados internacionales que el Perú ha firmado, que no son tratados realmente, tienen un rango todavía inferior a tratado, siempre significa mujer. Por lo tanto, si tú en Perú quieres implementar una norma que hable de género, yo inmediatamente interpreto sistemáticamente todas las normas en conjunto y digo, entonces estás hablándome de la mujer. Cuando dices género me hablas de la mujer. Sí, perfecto. Ok, entonces ¿a cuenta de qué viene un párrafo diciendo que puedes construir, independientemente de la biología, el ser femenino o masculino? ¿A cuenta de qué? ¿La mujer se va a construir en qué? ¿O el varón se puede construir en mujer? Eso ya raya con algo que no tiene nada de científico y que no es parte de los contenidos científicos constitucionales. El artículo 14 de la Constitución peruana indica claramente qué debe enseñar el Ministerio de Educación. Y esto no está en ninguna parte de todos esos criterios pedagógicos de contenido. Es que hay un límite entre lo que uno quiere de los colegios, que tiene que ver con un tema cognitivo, es decir, ciencias, matemáticas, química, un tema de desarrollo corporal que tiene que ver con educación física, ¿no es cierto? Un tema de valores, que es muy importante, la honestidad, la honorabilidad, el llegar a tiempo, el respeto mutuo, el respeto entre varón y dama, que queremos que eso le inculquen a los niños. Por supuesto que sí. En eso no hay ninguna objeción. Pero eso, ¿qué tiene que ver con que a mi hijo de 6 años o a mi hijo de 7 años empiecen a decirle sobre Caperucito y empiecen a hablarle sobre que si él es varón, de repente más adelante no quiere ser varón y que va a ir construyéndose sexualmente, o si es una niña, sexualmente más adelante de repente va a ir construyendo? O sea, ese es el límite que tienen que dejarle al hogar, a los padres. O sea, el padre tiene la responsabilidad de construir sobre ese tema. Así es. Por ejemplo, aquí yo respeto mucho al ministro Wexler, pero habría que matizar unas palabras que él está repitiendo varias veces ya. Y es que imagínense que los padres luego también quieran intervenir en los contenidos de matemática y los quieran cambiar. No, señor ministro, no. Lo que es la ciencia, los padres no la estamos tocando. Y por eso es que la Constitución... y además no podríamos, pues no vamos a inventar una nueva ciencia, ¿no? La matemática es genérica, se enseña acá, en la China, en Tailandia, en donde quieran, ¿no? Correcto. Y uno más uno es 2 aquí y en la Conchinchina también es 2. Correcto. Entonces, no va por ahí. Nosotros no estamos cuestionando los contenidos científicos. Cuestionamos el contenido que no tiene base científica, que es más una posición de fuerza política, una posición de fuerza ideológica de ciertas personas que se creen los que pueden dirigir
los pensamientos de los padres y los pensamientos de los niños. Ahora, eso es lo que estamos cuestionando. Quienes están de acuerdo, porque no tenemos por qué estar en contra de quienes están de acuerdo con ese tema, quienes están de acuerdo a que a los niños de 6 años, 7, tú tengas que decirle, hijito, tú ahora eres varón, pero quién sabe más adelante, bueno, que lo hagan en sus casas. O sea, el padre de familia que está de acuerdo tiene mis respetos, que siente a su hijo en el mueble de la sala, o en la cocina, o en la sala, de donde quiera, le diga, ¿sabes qué? Tú eres un niño que más adelante de repente vas a ir construyendo tu sexualidad, ¿no? Más adelante, quién sabe. Bueno, instrúyalo en su casa, no lleve ese tema a la escuela, Así que es. nadie la necesita. Así es, así es. ¿No? Entonces, que no se confunda el ministro, que no se confunda la ciudadanía ni los padres de familia. Nuestra demanda es meramente jurídica, meramente científica. Respeta los límites. La Constitución dice que la política educativa se consulta. No nos han consultado. En el proceso, en la audiencia del martes 6 de marzo, hubo una pregunta interesante de uno de los jueces supremos, ¿no? Porque no se nos ha consultado. Y la Constitución dice, y la Ley General de Educación, que desarrolla la Constitución, recalca, el currículo de educación se construye participativamente. ¿Quién debe intervenir? Entre varias personas, dice la comunidad educativa. ¿Quién forma parte de la comunidad educativa? Los padres de familia. Entonces, también es verdad, el Ministerio de Educación nunca ha desarrollado una normativa de consulta formal a los padres de familia. Bueno, pero esa no es responsabilidad de los padres de familia. Y luego surgió una variante en las preguntas en la Corte. Y entonces, ¿por qué recién ahora quieren participar? Le digo, muy buena pregunta, señor juez, le digo. La Constitución que recoge este derecho de los padres es de 1993. Han pasado 24 años y el Ministerio de Educación todavía no regula una norma de participación de los padres. Bueno, le digo, pues no había necesidad de participar. ¿Sabe por qué? Porque el Ministerio de Educación de turno, el ministro, siempre se ceñía a lo científico. Resulta que ahora en el último currículo quieren introducir una posición, una visión de la sexualidad que ahora, se aparta. Muchos pueden decirle, doctor, que usted está defendiendo una causa retrógrada, ¿no? Van a decir, ¿sabe qué? Doctor, justo usted está defendiendo una causa de la década de los 50. Ya el mundo ha cambiado. Hoy hay que hablarle a los niños de su transformación sexual, porque eso es normal, ¿no? Eso es lo que está a flor de piel en todo el planeta. ¿Qué le responde? Bueno, la ciencia médica, nosotros hemos revisado muchos libros para poder hacer la demanda y luego seguir el proceso defendiéndonos, porque ha ocurrido situaciones peculiares, ¿no? Porque el procurador presentaba documentos con argumentos y nosotros teníamos que también presentar. O sea, ha habido un ida y vuelta de documentos, ¿no? Y en toda la documentación que hemos anexado, uno de los últimos era un súper informe psiquiátrico que decía que, por ejemplo, nadie niega que en el descubrimiento de la adolescencia plena que tiene el adolescente de su sexualidad, empiezan las dudas, la comparación con sus propios compañeros de sexo, ¿no? Si yo soy varón, el otro es varón, ¿por qué es más grande? ¿Por qué le salen más pelos? Etcétera. Y las mujercitas también, ¿no? Y empiezan las dudas, ¿no? ¿Por qué a siempre atrae más a las mujeres, ¿no? ¿Por qué será, no? Entonces, puede haber dudas, pero los estudios psiquiátricos siempre reafirman, ¿no? Que los varones terminan confirmando su sexo de varón en un 98%, más o menos. Y las mujercitas tienen un porcentaje más alto de duda. Los confirman en un 88%, ¿no? O sea, siempre va a haber dudas, ¿no? En todos los aspectos que pueda surgir en la vida, también en sexual, ¿no? Y felizmente la biología, las hormonas y el cerebro, que también es un órgano sexual, determina diciendo, reconoce tu sexualidad, apruébala, identifícate y vívela tranquilamente. Es parte del proceso. Es parte del proceso del crecimiento, ¿no? Pero la psiquiatría siempre ha dicho que entonces ese porcentaje que no llega a autorreafirmar su sexualidad, empiezan a tener un montón de distorsiones psiquiátricas y psicológicas. Entonces, ahí hay una situación media compleja, ¿no? Y también salió en la corte, en la audiencia del martes 6, ¿no? Existe una enfermedad contenida en un manual aprobado mundialmente que se llama la disforia de género. Se llamaba disforia de género, pero como suena bastante feo, a ellos, los que propician a estas clases de conductas, lograron un cambio de nombre nada más, pero no que se retirara. Y ahora se llama incongruencia de género.
Pero en eso consiste, ¿no? Pero ¿se considera en este manual como una enfermedad? Sigue considerándose. Eso ya es mucho más delicado, ¿no? Sigue considerándose, pero no, a ver, hay que aclarar, porque siempre... Sí, es que este es un tema muy polémico. Correcto. Hay que tratarlo con pinzas, Correcto. hay que ser sinceros. No se refiere al homosexual. Esta disforia o incongruencia de género no se refiere al homosexual. Aclaremos, Sí, se refiere al transexual, al transgénero. A ellos se refiere, por si acaso. ¿Ya? Bueno, que también hay una defensa al homosexual, al bisexual, al transgénero, ¿no es cierto? Hay una defensa de todas estas personas. Que ahora, digamos que es una defensa con mucho más fuerza. Yo no tengo la menor duda que dentro de un rato me van a terminar atacando en las redes sociales. Está bien, están en todo su derecho. Pero yo no sé, yo escucho al doctor, yo no sé si esto debe ser considerado una enfermedad o no. Para eso están los especialistas, que son los que analizan y estudian el tema. Yo no soy especialista, yo soy un comunicador, no soy psiquiatra. Pero lo que sí creo, doctor, es que hay límites entre lo que un niño debe aprender en la escuela y lo que debe aprender en la casa. Correcto. Precisamente como es un tema tan polémico, tan cuestionado, tan cuestionable, dejemos que los papás formen a sus hijos en estos aspectos como quieran. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que formar más a los papás, seguro? Sí, hay que formar más a los papás. Claro, porque muchos le van a decir, ay, ¿no? Doctor, está usted hablando de una locura, pues, porque los papás no tienen la menor idea de cómo hablar con sus hijos. ¿Cuántos padres hablan de sexualidad con sus hijos? Muy pocos, eso es cierto. ¿Cuántos padres hablan de la homosexualidad con sus hijos? Menos todavía, se mueren de miedo. ¿Cuántos padres se atreven a decirle a la niña temas sexuales o al niño sobre temas sexuales? Y ellos, ¿cuántos padres saben hacerlo además? No solamente que se atrevan o no, sino que sepan hacerlo. Muy pocos seguramente. Entonces, como los padres no saben que lo hagan los profesores, no creo que sea lo mejor, ¿no? Mira, si está habiendo una revolución sexual, está claro que no se puede acudir a la cabeza de los adolescentes. Lo mejor que habría que hacer es acudir a la cabeza de las personas ya maduras. Exacto. ¿No? Y decirle, mira, hay que tener nuevas estrategias para enseñar la sexualidad. ¿Por qué? Porque en el trasfondo de todo hay parte de verdad. Hay unos abusos del varón a la mujer. De cuando en cuando luego también se ven unos videos donde una mujer le pega tremendamente a un varón. O sea, porque es de ida y vuelta. Pero no es una cuestión de porque seas el sexo dominante o el sexo... No, sino porque hay poder físico detrás, hay poder económico detrás. Cambiemos esos estereotipos. ¿Cuántas mujeres inteligentísimas hay que han llegado a lo alto de su carrera por puro ejercicio de su intelecto y no por tener que mostrar nada más, ¿no? Y cuántos escándalos se están destapando ahora en el mundo, ¿no? De Hollywood, por ejemplo, ¿no? A cuenta de que te doy un papel importante, me das un beneficio sexual. Porque esos abusos se dan, ¿no? Y hay que cortarlos. Pero hay que enseñarle a los papás cómo enseñarle a sus hijos a ser unas mejores personas. Yo creo que debería más bien verse la manera de casi obligar, no puedo decir la palabra obligar, no creo que corresponda al ministerio hacer algo así, pero casi obligar a los padres de familia a organizarse y recibir charlas permanentes. Exitosa. O sea, organícense, que les pidan en las aulas, organicen a los padres de familia y que vengan bajo calificación de los hijos, si quieres, y que vengan y que reciban charlas de especialistas y que hablen ahí, que pregunten todo y que sepan cómo ayudar a los hijos en este tipo de temas si es que no tienen el conocimiento y la forma de hacerlo. De hecho que sí, por ejemplo, en Inglaterra, ya te digo, hemos estudiado bastantes situaciones del mundo, ¿no? Precisamente yendo contracorriente, una zona de Inglaterra decidió no formar a sus adolescentes, darles formación sexual, sino al contrario, bombardearlos de valores de respeto, de valores del orden, de la puntualidad, del estudio, etcétera, todo lo que son los valores buenos, ¿no? Clásicos. Y los chicos de esa comunidad, de esa zona, empezaron a elevar los índices en contrario, de menos embarazos adolescentes, de menos violencia sexual, de menos violencia en casa. O sea, porque cambias el chip. ¿Tú crees que es enseñándole sexualidad y cómo usar un condón o cómo? Al contrario, mejor dice, aprende a respetar, aprende a competir en buena lid con la mujer, ¿no? Y llegarás a la perfección o alcanzar un alto grado de perfección de igualdad entre varón y mujer, ¿no? En cambio, los otros países donde se enseña la igualdad de género a rajatabla, se ha demostrado que la violencia continúa, que la desigualdad continúa
Entonces, no es por ahí quizá. Habría que hacer un estudio, mega estudio en Perú, y el Ministerio de Educación puede contar con nosotros, decir cuál es el mejor método de arremeter contra estas... En todo caso, a ver que nos demuestren con fundamentos científicos y lógicos por qué tendría que ir frases como estas que se han eliminado en una educación escolar. Que nos demuestren por qué tendría, qué ocasiona eso. ¿Igualdad? ¿Ocasiona menos violencia? ¿Es un nuevo valor? ¿Qué ocasiona? Que nos lo expliquen, ¿no? Que nos lo expliquen. Claro, Doctor, muchas gracias, muy amable. Sí, Lo muchas siguiente, gracias a ti. me imagino yo, va a ser una apelación. Mira, el Ministerio de Educación tiene derecho a apelar, pero nosotros como padres de familia, y no solo los que forman la Asociación Padres en Acción, sino un gran número de padres, le pide al ministro que no conflictúe más la situación, no se enfrente a los padres de familia, que le hagan caso a esta sentencia, a este adelanto. Y un ejemplo rápido, José, por favor. Cuando el reparto de la píldora del día siguiente es a cuenta de una medida cautelar. Y en ese caso ni siquiera hay todavía sentencia de primera instancia. Nosotros ya tenemos la sentencia de primera instancia y estamos buscando la sentencia de segunda, que es la última y confirmatoria. En cambio, en el proceso de la píldora del día siguiente, ni siquiera hay sentencia de primera instancia y una medida cautelar autorizó el reparto inmediato de la píldora. ¿Y qué salió a decir la ministra de Salud en ese momento al costado de PPK? Hay que obedecer al Poder Judicial, ¿cómo no vamos a hacer caso? Y fíjate la controversia rápida que surgió. Inmediatamente surgió el niño costero y luego no había medicinas para nada. Y sin embargo, en los almacenes del MINSA, llenos de píldora al día siguiente. Que obedezcan esta sentencia, que no se enfrenten más a los padres de familia, que consensúen, que generen el mecanismo de consulta a los padres. Nosotros encantados de ir. ¿Cuántos padres de familia con mucha formación hay en la Asociación Padres en Acción? Varias son profesoras, antropólogos, ingenieros con máster en antropología, en humanismo, que pueden ayudarle al ministerio a sacar una buena forma de consulta. Muy bien, doctor Justo Balmaceda, gracias por estar con nosotros, muy Gracias, amable. Ahí sí. está, ya se enteró usted lo que pasan también con la currícula. Entonces, ministro de Educación, yo también, don Iber, le tengo mucho respeto, así es que creo que mejor asumir, ¿no? Ya está una decisión de Poder Judicial, ya tiene usted un sustento para quienes le vayan a reclamar. Claro. Ya tiene usted un sustento legal para decir, tengo que cambiar estas cosas que están en la currícula. 7:31.